Vamos a arrancar formalmente porque yo creo que son 20 minutos pasadas las 4, esperamos un tiempo prudente. Es una fecha difícil porque está terminando el año. Bueno, genial, gracias Gonzalo. La idea fue algo que estuvo en el aire, incluso con Carlos durante varios meses, quizás hacerlo en La Plata, quizás hacer acá, pero aprovechando el motivo del año calendario, del centenario de la iniciación del movimiento de reforma, o al menos así lo datan los estudiosos de esta temática en el 18, hacer una jornada en la que recuperáramos el pensamiento de Carlos Cosio vinculado a la reforma universitaria. Y es algo que en general no es la temática a la cual suele estar asociado la obra, el pensamiento, la producción escrita de Carlos Cosio. A veces incluso en las universidades o en las facultades de Derecho esto se termina reduciendo. La desconocen. ¿Cómo? La desconocen. La desconocen, pero se reduce la obra de Cosio quizá a la comparación de la norma con Kelsen, a la discusión sobre si es conducta, si es norma y poco más. Con lo cual, si la obra filosófica estamos haciendo un gran esfuerzo por actualizarla, porque esté presente, porque siga siendo un instrumento de trabajo, de pensamiento para el derecho, este aspecto todavía está aún más relegado de Cosio. Y sin embargo, uno cuando revisa la obra escrita de Cosio ve que es algo que estuvo atravesando toda su obra siempre, desde el primero hasta el último escrito, literalmente. El último escrito que se publica post-mortem se dedica a la universidad. Así que eso, motivado por un número especial que hizo la revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Plata del año pasado, en el que participamos, y por invitación del que era por entonces el secretario académico de la facultad, José Orler, le agradecí, incluso le dije porque me obligás a poner a investigar un tema que siempre tuve latente, decía yo. Entonces me puse a investigar el aporte, o al menos tener un marco de aproximación a lo que Cosio había desarrollado, más o menos desperdigado en su obra sobre la reforma universitaria. Por supuesto, el hito es su tesis doctoral, pero había mucho más que eso. Producto de eso salió este artículo que está publicado en este volumen colectivo, para el cual yo preparé una separata. El año pasado, fines del 2017, en realidad. Sí. Prácticamente salió a la calle a principios del 18, tiene pie de imprenta 17. Y yo hice estas separatas que les traje una para cada asistente, así que les agradezco por estar acá. Y convoqué, yo soy quizá un poco la excusa de esto, me gustaría más escucharlos a los maestros que están presentes con nosotros, que son Julio Raffo, personalmente mi maestro, a quien yo me debo muchas cosas y le debo muchas cosas, actualmente director de mi tesis de doctorado, y otro gran maestro de la universidad hermana de esta Universidad de Buenos Aires, que es la Universidad Nacional de La Plata, el profesor titular de Introducción al Derecho, Carlos Petoruti. Ambos tienen el privilegio, estando acá presentes sobrinas de Carlos Cosio, de haberlo tratado personalmente, como discípulo. Mane y Dolores, ¿sí?, que les agradezco realmente y nos honran con su presencia por la evocación que traen de esta gran persona que fue Carlos Cosio. Más o menos con estas palabras, sin mayor formalidad, porque esto va a ser casi una ronda, yo les invitaría a que cada quien haga sus presentaciones, con el orden podemos acordarlo ahora mismo. Sí. Yo arranco siendo al doctor. Bueno, dale, aceptamos la moción de Raffo, si le parece. Arranca Julio Raffo, hablo y dejamos al invitado para que cierre la jornada. Entonces. No, a mí siempre que es una iniciativa, yo le agradezco tanto a Diego, la idea de ser la cátedra de La Plata, todo lo que tenga que ver con Carlos, yo lo recibo con mucha alegría, con mucha emoción. Muchísimo, porque yo debo a él por mi formación, por lo que aprendí, por la relación que tuve cercana con él. Así que un poco hablar sus ideas, pero no puedo evitar evocarlo. El tema de la universidad para él, usando su visión filosófica, tiene que ser un existenciario, una relación con la vida, la universidad, el ambiente universitario, donde él se formó advirtiendo los defectos de esa universidad. En su tesis doctoral, la reforma universitaria habla de la vieja universidad, la patología de la vieja universidad. Es sorprendente que en la tesis doctoral él incluye como para análisis diálogo, como los diálogos platónicos, de un alumno, un estudiante. Claro, son irónicos a veces, incisivos, como su nombre profesor, y como esto, y por qué este sí, por qué esto no. Entonces, la verdad que para el año, en la segunda edición del año 27,
no tengo presente cuando fue la primera edición. 23. El 23. O sea que la reforma universitaria había sido 5 años antes. La reforma universitaria impactó en el país y en el mundo y se la conecta con el auge de las ideas que movilizaron la Revolución Rusa, porque fue un coletazo o algo tuvo que ver. Obviamente Carlos nunca fue comunista, mucho menos, y acá se fue una reflexión crítica a esa visión, que mantuvo siempre ese marxismo cerrado de la gente del PC, ¿no? Pero admiraba mucho a Marx, ¿no? Admiraba Era lo que yo Marx estaba y diciendo a asimiló, vinculó la Su teoría filosofía. ideológica con la teoría de las ideologías de Carlos. Exactamente. Entonces fue el punto de contacto profundo, que es que decía que era lo más valioso que tenía. Sí. Eso es la concepción del trabajo que él más que en los manuscritos económicos filosóficos, que hizo seminarios. Yo estuve sobre los manuscritos económicos filosóficos, Sí. que los soviéticos lo publicaron tarde y mal, y acá él los introdujo, los analizaba, el trabajo, el mufaba, y el tema de las ideologías. Así que, pero había una visión en ese momento muy fuerte, escolar, dogmática, cerrada, de los dueños del marxismo, que era el Partido Comunista. Y mis amigos, tengo queridos amigos, pero voy a algunos de los ejes dentro del tema de la universidad. En ese sentenciario él advirtió algo que lo dice acá y lo repitió toda la vida. Porque este es un trabajo obviamente preecológico, antes de su formación. 27, claro. Claro, 23 la primera edición, su tesis doctoral. Pero lo que repitió de la vida, lo más importante, es escandaloso en todo lo que digo, pero es así. Lo más importante de la universidad son los alumnos. Acá él dice textualmente, la universidad existe por y para los alumnos, porque son misiones. Y yo recuerdo, a mí me tocó en la periferia de los años 70 ser rector de la Universidad de Zamora, quien decía, mirá, esto es así, porque uno podría imaginar, esos ejemplos tremendos que ocurren las cosas, uno puede imaginar una universidad que en el plazo de una semana, de 10, 15 días, cambia todas sus autoridades. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Le interviene? Pasó. No, si O puede cambiar todos los profesores. Pero no puede cambiar los alumnos. No puede decir que queremos otros alumnos. Los alumnos son lo que son. O sea, lo permanente. Lo que no quiere decir que haya que hacer todo lo que dicen los alumnos, que es otra historia. Pero que la universidad dice, lo dice textualmente. Ontológicamente. Ontológicamente es así. Por y para los alumnos. Entonces, en función de la formación que tiene que tener los alumnos, y ya en una visión existencialista de la relación con la sociedad, la función social. Y después dice un trabajo, la función social de la escuela de abogacía. Aquí habla de la función social de la universidad. Y después habla de la función social de las escuelas de abogacía. La relación con la sociedad. El hacerse cargo de los problemas de la sociedad. Yo no lo decía así, pero siento que lo estoy citando. Yo suelo decir que en la universidad, porque vino la reforma que fue un gran avance, pero se anquilosó y también cerró posibilidades, abrió posibilidades y cerró posibilidades existenciales y de la vida académica. Y Boniller fue una de sus principales víctimas. Yo suelo decir que cuanto más importante es un problema para el país, menos se lo estudia en la Facultad de Derecho. Eso ha sido mi experiencia. O sea, seminarios... Perdón, ¿eso es una frase de Cosio? No es frase suyo. Pero pareciera sí, que sí, fuera pareciera, sí. lo estoy citando, no lo dijo así, pero de lo que él decía... Me gusta esa frase porque es una crítica que hago a la falta de actividad de extensión que tenemos nosotros en nuestra facultad. Pero Claro, pero yo siento que lo estoy citando, nunca lo dijo así, pero como decía esto con otras palabras. Ahora es paradójico. Claro. Ahora, fíjense, porque yo he citado por la universidad, yo digo, en mi formación de abogado, nunca nadie puso sobre la mesa, vamos a analizar los contratos que generaron la deuda. ¿Qué dice? ¿Cuáles son? ¿Qué cláusulas tiene? Nunca he visto, es otra dimensión del problema, pero tiene su importancia, los contratos que, entre comillas, compran y venden jugadores de fútbol. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué dicen los contratos? He luchado por tener algún modelo, nunca pude. La AFA no lo da,
hay que, para ser abogado de la AFA hay que inscribirse, para inscribirse hay que tener porque los clubes que lo presenten y poner $100.000 de garantía, no sé por qué. Bueno, es una cofradía ahí. Eso no se estudia. No se estudia en la universidad, en esta facultad, el estatuto de la universidad. No hay materia. Bueno, vamos a hacernos cargo de cómo está esta facultad jurídicamente organizada. Doy fe de eso. Yo di un seminario para que los docentes... No se estudia, yo muchas veces pregunto al profesor, y si acá hay un profesor es arbitrario que hay que solucionar, pero acá hay normas. No se estudia. No se estudia la ley orgánica de la Policía Federal ni la ley orgánica de servicios penitenciarios. No se estudia. No existe en el punto normal. Porque lo que la ley orgánica de la Policía Federal le permite al abogado que hace derecho penal entrar a la comisaría sabiendo qué sanciones se le puede aplicar a este, qué obligaciones tiene, qué responsabilidades tiene el policía y de los penitenciarios. Eso no se estudia. Ahora, el camino de Silva y la servidumbre de pastaje de las mulas que llevan los minerales, que comen pastos y pueden comer pastos, eso sí yo lo estudio. Entonces, se genera como una... Y esto no conversamos en estos términos, pero sí conversamos de la necesidad de hacerse cargo de la función social de la escuela. Y esta función social de la escuela de abogacía, porque hay que formar, él le indignaba esto, lo decía, aquel viejo dicho, y que estudie Derecho, porque si no sirve para abogado, servirá para juez. Decía, es un viejo dicho, es un viejo dicho que circulaba mucho, no sé si lo habrá escuchado. No. Pero escuchaba cuando era niño, no me gusta más, después viejo. No, y claro, porque el abogado que se ganaba la vida y el otro un empleado. Pero que esa es más Ya me empecé a importante. notar algunas cosas, porque lo de los problemas importantes también. Ah, bueno, gracias. Ya tenemos tema para la catedral. Bueno, entonces él decía, no, el juez, y esto sí ya es un pensamiento ecológico planteado por el Composio, planteaba, es el canon del sujeto conocente, el centro de gravedad del derecho está en el juez. Y no puede haber sido un buen juez, por ahí dice, si no ha sido rodeado de la vida, y si no tiene una formación, una visión social. Y en función de esto, él proponía cosas que se caen de maduro, de fuerte, del poder de, como él decía, la fuerza de convicción, cuando él defendía la verdad jurídica, la fuerza de convicción de decir algo, del contenido de una sentencia. Él decía, los concursos. Esto se lo dice textualmente, los concursos. Es un disparate de elegir el único mejor. Porque se presentan 5 o 6 profesores acá. Entonces, se hace una escala. Pero los 5 o 6, a lo mejor hay 3 o 4 que pueden ser profesores. Que tienen actitud, que tienen... Entra uno y se le corta. No, dice, el concurso no hay un único mejor. Hay que elegir un profesor a todos los que son aptos. Claro que no se les puede pagar. ¿Sí? Y entonces, ¿quién se les paga? Y hay que abrir la inscripción y que los alumnos elijan quién tiene que ser su profesor. Pero su profesor es el que le enseña, no es el que le toma examen y los aprueba. El tribunal es otro. Y se fijan en los temas centrales de la materia, tema central, y entonces se ponen... ¿Quién es profesor? Fulano. El que tiene una cantidad mínima de inscriptos, a ese se le llama, usted que es profesor, es como esos jueces subrogantes que hay, ¿no? Sí, claro. que están ahí en la lista, hay trabajo, lo traen, no hay trabajo, está ahí anotado como pendiente. Entonces, esto del único mejor frustra vocaciones. Hay 4, 5, 6 que se presentan, hay 3 que tienen una gran vocación, que tienen talento, etc. Eligen a uno, hay 2 que se van a tu casa. Hay que abrir, hay que despertar. Hay que evitarle a los alumnos todas las visiones posibles, más de derecho, más de todo, normativista, existencial, ecológico, más de izquierda, más de derecha, derecho natural. Hay que ver que los alumnos vean y sientan con quién aprender más. Porque en última instancia tiene incentivar la vocación por aprender, que se desmadra con la vocación por aprobar, ¿no? Entonces él entendía que si había un profesor que enseñaba y otro distinto, el que tomaba examen, entonces el negocio del profesor fácil se terminó. Al contrario, el profesor va a ver si el alumno tuyo aprendió o no aprendió. Y obviamente con los temas centrales que tiene que tener la materia.
Él tenía esas ideas creadoras y obviamente la reforma nació no solo para plantear el papel de los alumnos y la función social, sino también nació anticlerical, porque la universidad estaba en manos centradas de la Iglesia Católica. Y él tuvo una larga y permanente pelea con el clericalismo. No con la religiosidad, sino con la Iglesia Católica como institución. Perdón. Y padeció la persecución, como lo dice en su libro, de los pequeños Pilatos y los pequeños Robespierre, porque cuando se produce la revolución y golpe militar, para ser más preciso, del 55, es interesante ver algunos detalles que para mí son muy relevantes, serían las arcónticas, diríamos. Leonardi asume en septiembre del 55 y no se desata una persecución política en el país. Él proclama, a mí me llevaron, mi padre era muy bonita, me llevaron a la plaza de Mayo cuando habló Leonardi, que dijo ni vencedor ni vencido. No intervino la CGT, no intervino el Partido Peronista, no desató casa de brujas, no hizo comisión de investigadores. A raíz de eso, lo voltean en noviembre del 55 y asume el señor de Aramburu con Rojas, que es vicepresidente también de Leonardi. Y ahí sí cambia, y ahí sí viene. Por eso él siempre en sus libros ponía privado de su cátedra por el gobierno militar de 1956, cuando el golpe había sido en 55. Decían que era por los Morés Martínez, ¿recuerdas? Yo creo que no, bueno, yo creo que se dieron una serie de confluencias, se dieron el tema de la iglesia y se dio que él nunca quiso ser parte, por su vocación social, de la crítica oligárquica al peronismo. En esta facultad había los grupos clericales y los grupos no clericales, pero de perfil oligárquico. Donde estaban los tomistas, para él. Los tomistas eran un hecho natural, y la oligarquía, aunque clerical o no clerical. Y él no era parte de eso, porque no era ni de derecho natural, ni mucho menos oligárquico. Tiene una visión, la función social. Cuando uno habla del tema de la sociedad, yo siempre recuerdo esto, una frase de un presidente brasileño que al poco tiempo terminó de puesto porque se vino la revolución del 30, que decía, había una mirada, la cuestión social es un tema de policía, ¿sí? Así terminó. Entonces, para algunos, cuando hablaban, ya hablan del año 27, 23 de la cuestión social, esto entronca con la visión de algunos, como León XIII, la renovaron, que tenía para renovar, pero había sectores de la sociedad que se perurnaban. Entonces, él tenía ese problema, y tenía otro problema muy grave, que su visión filosófica tenía gran poder de fuerza de convicción y se podía constituir en una herramienta de pensar para pensar uno autónomamente. Entonces, el análisis ecológico, yo lo digo con prudencia, pero estoy convencido que es así, permitía pensar. Entonces aparecieron jóvenes que asumieron esta mirada, este criterio de análisis del derecho, como fenómeno social, como fenómeno de conducta, etc. Y empezaron a producir brillantemente. Me refiero a Juan Francisco Linares, Pancho Linares, en derecho administrativo, hasta León, en derecho penal, Esteban Imas, padre del recurso extraordinario, y tiene el ensayo sobre la cosa jugada, en fin, distintos jóvenes que se arriesgaban a escribir y opinar con desenvoltura, aplicando las ideas del conocedor. Y eso irritaba a los viejos maestros. A mí me llama la atención la dureza de Jiménez de Azúa, porque una de las tesis que siempre una que es penalista lo recuerda y lo ha defendido, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que eran perfectamente pasibles de ser imputadas penalmente. Causó, en primer lugar, pues decía, y hay una ideología capitalista en preservar a las grandes de las empresas de la responsabilidad penal.
Y Jiménez de Azúa dice, le exigimos respeto a los jóvenes en la universidad, el criterio del respeto de los jóvenes hacia los viejos. En realidad hay que tener respeto por la verdad, el respeto por el conocimiento, no el respeto por la trayectoria. Entonces, porque entonces eso nos irritó. Acá viene un tipo que ha enseñado a los jóvenes, y entonces aparece uno que habla de derecho penal, derecho administrativo, otro, y dice cosas distintas a lo que venimos diciendo nosotros. Entonces eso irritaba mucho. Y bueno, el caso de Giorgio fue chocante, lo sacan de la universidad y queda marginado. Luego siempre con toda emoción que él, por primera vez, entró a esta facultad después del año 56, El 71. el 71, que me dio el título a mí. Yo pedí que me regresé a darme el título a mí. Yo lo anoté. Antes que le porque hicieran el reglamento decía que podía dar el título un profesor o ex profesor. No decía los echados. Es verdad, si ahora me acuerdo. No decía los echados no pueden. Entonces yo agarré, lo anoté, se hubo Y cabildeo. él estaba encantado. Estaba encantado, no sé, yo más. El asunto es que su visión entonces de la universidad era un instrumento de formación para la transformación social, sí, pero la libertad de pensamiento al servicio de lo social. O sea, año 23, la función social de la universidad. Toda la vida esto lo mantiene. Y esa misión de que los alumnos son el centro de gravedad. Y lo que él dice acá, después lo viene a decir de otra manera, y con gran repercusión, Paulo Freire, del carácter de sujeto activo del educando, que no es un sujeto pasivo. Paulo Freire, que yo lo conocí en Inglaterra, en Brasil, se hizo famoso porque la educación no es bancaria. No viene uno el que sabe a enseñar al que no sabe, viene a un diálogo. Viene uno que tiene mayores conocimientos, mayores estudios y otro que quiere aprender. Pero hay un diálogo, no hay una relación mecánica de conocimiento. Entonces, ese tiene que ser el seno de la función de la universidad, un encuentro. Un encuentro que el alumno busca al profesor, lo elige, el profesor le enseña, otro distinto lo evalúa. Y bueno, creo que en ese aspecto la reforma universitaria abrió posibilidad de volver, y termino con esto diciendo que cerró, sobre todo con el 56, mutiló, porque no solo la Facultad de Derecho sacaron la cosa, sacaron medicina, en muchas partes, ¿no? Bueno, entonces mi vocación es que Carlos tuvo siempre una dimensión existencial de la universidad, dimensión que se la mutilaron con esta pequeñez y que bueno, al final de su vida, con la transformación que tuvo en la sociedad, se le brindó la posibilidad de volver y fue profesor del posgrado acá de Filosofía del Derecho y yo fui su alumno formal. Pero yo estuvimos, sí, con esto termino, yo recuerdo con un grupo de jóvenes que lo seguíamos, muy poco reducido, pero se reunían Cosio, Milanova, Julio Cortés, Esteban Lima, Petraki, padre, el hijo, que fue el transporte último, el segundo, el administrativista, pero el hijo, que también era administrativista, venía, ¿quién más? Bueno, Aristegui, Gabriel Aristegui, y Laclau. Y nos reunimos semanalmente, 1 o 2 veces por semana, en bares, en casas, en estudios. Yo venía de Tucumán y me invitaban. A reflexionar, bien. Años. Yo del 64 hasta el 73 estuve creciendo 9 años. Pues 1 o 2 veces por semana. A un lugar donde no daba puntaje para la vida académica, donde no daba certificado, donde no daba posibilidad de empleo. No daba créditos. No daba nada para poner la tarjeta. No daba nada más que menos que conocimiento. Entonces, bueno, mi preocupación fue la teoría ecológica, pero en el marco de esta vocación por la universidad y que la universidad estuviera al servicio de lo social. Y con el carozo del centro de grado de los alumnos, para que los alumnos, no para hacer lo que quiera, sino para salir formados y poder cumplir con esa función social. Bueno, esta es mi vocación de Cosio con la reforma universitaria. Muy sociales, admiraban y querían ayudar a la sociedad.
que yo la tenga. Y no sabe lo que le dedicó a su mujer, porque eran novios en ese momento. Así que siempre estuvo relacionado con la parte social. Enseñaba, ¿no? O sea, que no Bueno, vamos a escuchar ¿Te dejaron para el final, Carlos, para decirle Sí, todo? Yo voy a hacer pero no, una es un cierre. Yo voy a informalizar todo también en el contexto de lo que estamos. Abrimos todo un diálogo y les invito a los dos colegas que acaban de entrar, si también se suman a la ronda, ahí si querés sentarte de este lado de la mesa, por favor, que apenas terminamos una exposición más o menos formal nosotros tres, hacemos un diálogo que seguramente va a ser más interesante. Gracias, Julio. Yo voy a hacer una pincelada más o menos mencionando los ejes del trabajo que tengo ahí a disposición que les traje para ustedes. Les doy uno también a las colegas que acaban de entrar. Sumario solamente, por supuesto no voy a mencionar todo lo que el texto dice, y que algunas cosas Julio ya las ha mencionado. Y yo decía hace un rato, cuando abrimos la jornada, que literalmente el primer escrito de Cosio se dedica a la universidad y el último también. El primero que él escribe y publica, digámoslo así, que lo publica como un folleto de circulación estudiantil en el año 23 que se llama El Problema Universitario. Existe un ejemplar en la biblioteca de esta facultad y existe un ejemplar en la sala de depósito para investigadores de la Biblioteca Nacional acá a 300 metros. Que yo haya registrado, hay dos ejemplares ahí, yo tengo una copia de ese. Es poco conocido. Y el último es el artículo publicado post-mortem en la revista Lecciones y Ensayo en el año de 1987, prácticamente 65 años después, que se llama Otoño Filosófico de las Universidades Argentinas. Fíjense que el problema universitario en Cosio estuvo literalmente desde su primera hasta su última publicación. Y si uno revisa y peina toda la producción escrita de Cosio, se encuentra constantemente con referencia al problema universitario, donde las dos obras cumbres de esa preocupación son, por supuesto, su tesis doctoral que Julio glosó, la reforma universitaria, de 2 ediciones, y el libro la función social de la Escuela de Abogacía, que Julio también mencionó, que tiene otras 2 o 3 ediciones, por lo menos, una del 45, otra del 47, y se puede considerar previa a la que se llama el Plan de Estudio de Abogacía, tiene 2 ediciones también. Yo ahí marqué algunos ejes que quería mencionar. El primero era efectivamente, cuando yo miraba eso me sorprendía desde el primero hasta el último esa coherencia que hay en un eje que él descubre como preocupación, que vos lo retomaste, lo mencionaste claramente, que es Él define a la universidad con 2 ejes, en ese primer escrito, que son 2 principios, y lo reduce en esta frase que es un apotegma de él en toda su obra: hacer a la universidad cada vez más social y más del estudiante. Este es el eje que él define. La reforma universitaria se define por estos 2 principios, dice él. Habla de principios todavía, no de valores, pero habla de lo mismo que él va a hablar luego cuando hace su teoría de la axiología, con lo cual está hablando de los valores de la universidad, de hacerla más social y más del estudiante. Ese es el eje a través del cual desarrolla toda su obra vinculado al problema universitario, que tiene también como principal preocupación el asunto de la gratuidad de la enseñanza, que lo plasma en una tesis que es desafiante para la época. Piensen ustedes, y acá no está incluido en el trabajo, es un hallazgo que terminé de relevar con posterioridad. Tuve el privilegio de acompañarlo a Julio Raffo durante un año y pico largo en la Cámara de Diputados como asesor, y ahí me topé con una joyita que tiene la Cámara de Diputados, que es la digitalización de todos los expedientes históricos de los diputados desde el origen de la Cámara de Diputados hasta el presente. El padre de Carlos Cosio, tu abuelo, Pedro Cosio Paz, Mané, fue diputado de la misma fuerza política de la que fue diputado tu abuelo, Julio, Raffo de la Reta. Y del mismo periodo, ¿es así? 28 al 32. Bueno, tuvo 4 veces, y uno lo ganaron 2 revoluciones, uno la del 30 y otro la del 43. La revolución del 30 deja trunco el mandato de tu abuelo. Y él, en esos 2 años que ejerce la función de diputado, ya había sido senador y diputado de la provincia de Tucumán. En el año 29 presenta un proyecto de ley que, de acuerdo a la investigación que ha hecho la Cámara de Diputados de la Nación, es el primer proyecto de ley presentado por un diputado que propone los principios de la reforma universitaria. Porque el otro que existía, que era de unos años antes, era un proyecto reaccionario de la contrarreforma, que planteaba todo lo contrario, que el estudiante no tenía que tener ninguna función, este problema de que el problema social estudiantil era un problema de policía, un problema de seguridad, un problema de rebeldes. Y por supuesto estaba el proyecto marco general que Irigoyen había mandado de educación, pero que no era un proyecto de ley universitaria. Este proyecto planteaba directamente la suplantación de la ley de Avellaneda por un proyecto de ley, que tenía muchísimas de las cosas que Cosio había proyectado en su tesis doctoral. Quizá como Cosio todavía solamente era el hijo de su padre, que siempre y toda la vida lo fue, pero todavía no era el gran filósofo del derecho que nos ha dado este país, es por eso quizá que su padre no lo invoca en los fundamentos del proyecto. No dice: este es el proyecto que hizo mi hijo.
Pero uno cuando compara el contenido de ese proyecto de ley ve claramente que hay normas literales y los fundamentos aparece este fundamento que dice que la universidad tiene que ser cada vez más social y más del estudiante. Y plantea el cogobierno, plantea un montón de principios que están hoy vigentes y algunos que todavía perseguimos su realización, y sin embargo sobre el tema central de la gratuidad es como que no es tan osado como el proyecto que Cosio pensó en su tesis. Él planteaba la gratuidad absoluta. El proyecto de ley, que tiene el privilegio de ser el primero con estado parlamentario que plantea los principios de la reforma, propuesto por un diputado nacional, dice que la gratuidad debería alcanzarse cuando los recursos propios de la universidad sean suficientes para poder solventarlo. Era el punto intermedio que planteaba el Partido Socialista. Era el punto intermedio que planteaba la plataforma de Alfredo Palacios. Ahí coinciden, fíjense, un conservador con un socialista, en el punto de cómo alcanzar la gratuidad de la universidad. Esto para mí es todo un hallazgo, lo presenté en las jornadas de enseñanza del derecho este año en esta facultad. Un hallazgo porque las cosas están ahí a disposición, pero uno tiene que divulgarlas. Esto es la tarea del investigador, ¿no? Y me parece que es bueno y meritorio reconocerlo porque fue un gran aporte pionero. Después vino, y voy a saltar un poco en la época, por supuesto el acceso de él al cargo universitario como profesor de filosofía del derecho de la Universidad de La Plata. Él cuenta en esa famosa correspondencia con Juan Ramón Capella que su objetivo era ese, que se va, mejor dicho, regresa a Buenos Aires después de haber vuelto 4 años a Tucumán a practicar la abogacía con su padre en el estudio, y regresa a Buenos Aires decidido a concursar por una cátedra y lo obtiene en La Plata. Y en La Plata mantiene siempre una relación estrecha porque luego cuando logra acceder al cargo a la Universidad de Buenos Aires, siempre mantiene el vínculo con la universidad, renuncia a la cátedra de La Plata porque él dice que está en contra de los profesores que acumulan cátedras, y entonces él renuncia a esa cátedra y se queda solo con la de Buenos Aires. Pero ocurre un hecho significativo que es la presidencia de la Universidad de La Plata por Alfredo Palacios. Siempre Cosio mantuvo una buena relación desde joven, cuenta que fue Palacios también como consejero representante de los estudiantes quien defendió su postulación al cargo de profesor en aquel concurso, y no siendo él socialista, porque nunca fue ortodoxo del socialismo, nunca fue ortodoxo del peronismo, nunca fue ortodoxo, fue siempre amigo de la verdad y no tanto amigo de Platón. Por eso se ganó tantos Platones enemigos, tantos pequeños Robespierre y minúsculos Pilato, pero sí siempre fue amigo de la verdad. Y esto brota de sus textos. Yo que no lo he conocido, uno con leerlo ve que esto es así. La coherencia por la verdad que él tiene, sacrificando su propia trayectoria vital incluso. Y con esa coherencia él apoya fuertemente y le propone a Palacios realizar un gran congreso de las universidades latinoamericanas. ¿Sí? Él que se entroncaba en la línea, y esto hay que decirlo, en las dos grandes líneas de la tradición reformista, la latinoamericanista y la línea más o menos nacionalista, él estaba en aquella primera línea, pero sin embargo mantenía el diálogo con todo el movimiento reformista. Tenía militancia estudiantil con el padre de Enrique Petracchi. El padre de Enrique Petracchi era compañero de militancia de Unión Universitaria, de la agrupación en la que Cosio militó. ¿Sí? El que creo que es el padre o abuelo del diputado de la Democracia Cristiana con el que vos trabajaste. Y entonces le propone a Palacios hacer un gran congreso que se iba a hacer en el año 1944. 1944, creo que esta es la fecha, lo quiero chequear porque no lo tengo bien presente, porque es un congreso que no se llega a hacer finalmente. ¿Por qué? Por el golpe del 43. Hace poco, documentando los archivos de la Universidad de La Plata, que están haciendo un trabajo fenomenal ahí por tratar de recuperar todo el acervo documental de la universidad, porque no está del todo sistematizado, me pudieron chequear este dato y la fecha. Hay una nota que me han mandado desde el archivo de la universidad, que tampoco está citado porque fue un hallazgo posterior, en el que Cosio proponía que se hiciera el 12 de octubre de 1944. Hay todos unos ejes de la temática del Congreso que tendría que tocar, todos los temas nodales de todas las preocupaciones de la universitaria de esa época, pero ¿qué ocurre? Adviene el golpe del 43 de Farrell, y lo mismo también con su coherencia de principios, Palacios renuncia a la presidencia de la universidad y dice que no va a ser funcionario del gobierno de facto, entonces queda en la nada ese gran proyecto de universidades latinoamericanas que se iba a hacer el 12 de octubre precisamente del año 1944. Ahí hubiera sido quizá una ocasión en la que Cosio hubiera podido mostrar cómo toda esa preocupación se podía concretar en un gran congreso y podrían haber surgido, hubiera habido, pero en definitiva ahí muestra cuál era la proyección de Cosio en estos temas para aquella época, en la época en la que
y por motivo de ese congreso frustrado, él hace la segunda edición de la función social de las escuelas de abogacía. La prepara para eso y la publica recién el año 45. La última edición va a ser recién del año 47. Esto es un dato también me parece interesante, importante, que si bien es un hecho frustrado, me parece que da cuenta del trabajo de él vinculado a estas temáticas reformistas. Lo otro que quizás es mucho más conocido es el trajín de él vinculado con la Universidad de Buenos Aires entre los años 47, 48, 49 hasta el 55, ¿no? Hay a veces unas ciertas distorsiones de algunos periodos históricos, me parece, vinculado con ese mito que generó precisamente el movimiento estudiantil que se termina aliando en contra del gobierno democrático para derrocar a Perón. Esto lo muestra, digamos, la historia argentina. Evidentemente que hay una alianza ahí entre tantos sectores de poder, uno de ellos es el movimiento estudiantil, y se crea este mito, ¿no?, en torno a la figura de Cosio por algunas falsas acusaciones justamente de las agrupaciones estudiantiles, que fueron las que impugnaron su concurso en el año 55, un concurso que no debió haber sido porque se llamó por haber dejado cesante, dejar anulados los cargos que ya existían, ¿no? El de él y el de muchos profesores. Me parece que eso requiere, eso lo único que voy a decir, requiere una revisión histórica, seria, documentada de qué ocurrió en ese periodo concretamente. Cosio deja algunos indicios en el libro La política como conciencia, en el que transcribe pasajes de los sumarios infames que hoy no tolerarían ningún tipo de test de control de legalidad alguno. Son acusaciones horrendas en las que, por pertenencias que encima no son tales, resulta que uno no puede ser profesor de esta universidad. Por suerte eso lo hemos superado y esto es un gran valor de la democracia que todos defendemos. Pero en ese periodo lo que sí se sabe y se ha recuperado bastante, gracias entre otras a las investigaciones que ha hecho el Seminario Permanente de Historia de esta facultad, que dirige el profesor Tulio Ortiz, es el aporte que Cosio dio a la reforma del plan de estudios de esta facultad. Esa reforma que encabezó el decano Lascano, que se concreta en el año 47 y entra en vigencia en el año 48, incorpora varios de las propuestas de Cosio, entre ellas aquella materia cúlmine de la carrera de abogacía que se llamaría, o se llamó de hecho y se dictó así, como filosofía de la ciencia del derecho, ¿no? Esta frase, también esta expresión canónica que Cosio acuña para definir el aspecto que la filosofía del derecho tiene que abordar, abandonándole el enciclopedismo del cual venía, se traduce en el plan de estudios de abogacía de esta facultad en una materia que lleva por título precisamente, ¿sí?, filosofía de la ciencia del derecho, y así se la dicta a cargo de él, ¿sí? Y por estos 2 años luego viene otra modificación que deja sin efecto eso, pero se incorpora esto. Cuando usted escuchaba a Julio recordar lo que él plantea en este escrito y en otro que vos publicaste o que vos ayudaste a publicar en la revista Perspectiva Universitaria, ¿no? Sí. Sobre el tema ya en las décadas del 70, sobre el tema del acceso a los profesores y cómo los alumnos deberían elegir a los profesores cuando quieren cursar. Eso se parece bastante al sistema del CPO como funciona hoy en la facultad, el ciclo profesional orientado. Si bien las ofertas parten de los profesores y no de los alumnos, el profesor que no tiene alumnos porque es mal profesor, tiene 0 inscriptos. Los cursos se dan de baja cuando los alumnos no se anotan. Y parece que algo tenía de valioso ese sistema, que es el que se incorpora con la recuperación de la democracia a partir del decanato de Bulín y se mantiene hasta hoy en esta facultad. En definitiva, el alumno veta al mal profesor en esta facultad, lo veta, y así no se ofrecen los cursos. Además de que hay otras cosas, ¿no?, que también Cosio lo dice por aquella época, en la década del 70, que es el fracaso del modelo de concurso, no solo por el sacrificio que implica de elegir teóricamente al mejor entre muchos, sino porque dice que al único, sino porque esto termina siendo a la inversa, dice. El fraude en los concursos docentes, habla él en la década del 70, son tan fraudulentos y tan amañados que estos sistemas terminan consolidando al peor entre los candidatos, decía, el que tiene mejor cuña, el que trae con sus mejores credenciales. No me parece que sea eso una impugnación al necesario o al indispensable, atravesamiento político que tiene toda designación en una institución pública como es una universidad, por supuesto, pero me parece que es una fuerte crítica, ¿sí?, al modelo, y que en muchos casos se aplica lamentablemente de perillas cuando uno ve algunos concursos que son tan cuestionados o tan cuestionables. Y esto lo decía él con todas las letras en ese mismo artículo que se publicó en el año 77, creo, ¿no?
Para ir más o menos cerrando ya, menciono también de la década del 70, él aporta en este regreso que vos mencionaste y del cual vos fuiste partícipe y sobre todo artífice, me parece, al llevar esa nota a la universidad para que se le restituya en el cargo. Él participa del único número que esta facultad publica en esa gestión, ¿no? de Mario Questelboin como decano de esta facultad, la revista Liberación y Derecho. Él reúne una serie de artículos de profesores de esta universidad, se publica un año 1, número 1 único, porque después vino la otra avanzada que vos también la sentiste en cuerpo, en carne propia. Estoy hablando de la intervención de Iván Isevich. Y ese único número obtiene un artículo de Carlos Cosio. Cosio ahí se propone, y así lo dice, revisar toda su obra y hacer unas ediciones definitivas, otro proyecto que queda trunco también, esto habrá que revisarlo. Es un periodo de la historia en la que yo recurro a vos mucho, Rafa, pero que vos has vivido lamentablemente el exilio por aquellos años y fue el periodo de tu distanciamiento involuntario de tu maestro, forzado de tu maestro. Se escribían. Pero ahí se me pierde un poco el rastro de qué pasó con Cosio, porque no tengo el principal referente cerca en aquel periodo histórico. Se me pierde un poco el rastro, pero es algo que hay que profundizar, hay que investigar qué cosas Cosio escribió, qué cosas hizo en los años 70 y principios de los 80. No quiere decir que no haya hecho nada, es lo que yo no pude, en todo caso, investigar tanto. Pero hay que ver ahí, está ese trabajo que se publica en la revista que vos dirigías, que vos impulsaste con otro grupo de docentes de la Universidad de Lomas, también sacrificados por la dictadura, en fin. Y llega la década del 80 y él continúa, por supuesto, con estas preocupaciones. Siempre marginado de la universidad, ya para entonces, definitivamente. Vienen sí los reconocimientos. La Universidad Nacional de La Plata primero, en el año 82, ¿no? Vos participaste, Carlos, de aquel gran congreso que lo terminó coronando como profesor emérito de la Universidad Nacional de La Plata. Hay un dato que yo lo he rastreado, pero no lo he podido documentar todavía, que la Universidad Nacional de Córdoba, por entonces, le otorgó también el profesor emérito. Esto no lo tengo del todo documentado. Algo que podría ser perfectamente conocible, ¿no? O conocido, yo la verdad que todavía no lo he podido certificar. Debería tener los registros. Recientemente la Universidad Nacional de La Plata acaba de publicar un registro de todos los de honoris hecho, causa que ha otorgado. la expedición del título de mérito es como cualquier otro título, pasa todo un proceso de registración y a partir de allí es el máximo título académico que otorga una universidad y queda incorporado de por vida a su cuerpo docente, a su... En los 70 hay un intento de que se lo declare profesor emérito a Cosio, queda trunco con el golpe del 76 y lo retoma el decanato de Bulliguen y se lo otorgan creo que en el 85, 84, 85, no estoy seguro, habría que chequearse. No lo tengo ahora, estoy hablando de memoria, pero es en esos años en que se le otorga a la Universidad de Buenos Aires el título de profesor emérito y así consta en la placa que está acá, con instancia también de Rafa como legislador de la ciudad y el diputado Raúl Puy. Se terminó aprobando una ley que denominó este pasaje que está frente a la facultad Paseo Carlos Cosio con un monolito que lo evoca. Cuando las obras del gobierno de la ciudad anunciaron que iban a remodelarlo todo esto, yo le mandé un mensaje por Facebook al jefe de gobierno y le dije que sería una buena ocasión para señalizarlo adecuadamente, porque está aprobado por ley, que eso se llama Carlos Cosio. No me dieron bolilla, por supuesto. Pero le dije al ministerio que había que aprovechar la ocasión. Menos mal que no lo rompieron. Menos mal que lo rompieron, así es, lo cuidaron. La foto se sigue bien. Y con esto cierro, porque ya lo mencioné al principio, Cosio en ese artículo que se publica post-mortem, que es su última publicación en Lecciones y Ensayos, Otoño Filosófico de las Universidades Argentinas, él se lamenta en una fuerte crítica que también fue constante en su trabajo ya más vinculado a la filosofía del derecho, la crítica al normativismo, ¿no? Y él decía que digamos que la enseñanza meramente normativa, con Kelsen a la cabeza en la Facultad de Derecho, sacrificaba muchísimas buenas posibilidades para las futuras formaciones de las generaciones de abogados que se estaban saliendo de la universidad. Y en la década del 80 hace una crítica indirecta, elíptica, a la SADAF, la Sociedad Argentina de Filosofía Analítica, ¿no? Porque él dice que en la Universidad de Buenos Aires se les está enseñando disciplinas diversas, de lógica, de óntica, etcétera, y les hacen creer a los alumnos que le enseñan filosofía del derecho. Fíjense la crítica, él no dice estos filósofos del derecho están equivocados. Dice, se les está enseñando disciplinas diversas, muy útiles, Que no es filosofía del derecho. pero les están creciendo creer que eso es filosofía del derecho. Pobre las generaciones venideras, dice que le están enseñando algo que no es filosofía del derecho. Ahí están, dice, con su propia sociedad filosófica, claramente aludiendo a la SADAF.
Él siempre fue crítico del positivismo jurídico. Yo no quiero abrir una discusión acerca de si tiene la razón o no Nino o Cosio. Yo estoy convencido, y esto para mí, pero no hago proselitismo, de que me resulta más útil la teoría ecológica que el positivismo analítico en su expresión del lenguaje. Pero eso es un asunto mío, en todo caso un problema mío. Pero esto es, fíjense ustedes, una última crítica que Cosio hace a cómo está funcionando la Facultad de Derecho de esta Universidad de Buenos Aires. Con esto yo cierro, que es un pantallazo y una invitación a seguir profundizando sobre estos temas, y muy conmovido y agradecido por la presencia de todos ustedes. Le dejamos entonces la palabra a nuestro invitado ilustre, Carlos Petrucci. De ilustre no, por favor. Primero yo le agradezco muchísimo a Diego la oportunidad de poder venir a cambiar algunas palabras acá a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Derecho, y ante tal distinguido auditorio. Me imaginé que, sabía que me iba a encontrar con el profesor Rafa, a quien admiro mucho, y tampoco desconocía que me iba a encontrar con las sobrinas del profesor Cosio. Y quizás esto que escuché me hace cambiar un poco la perspectiva, porque yo le había dado un formato de trabajo. Diego me llamó medio un día a las corridas, me dijo, vamos a... ¿Pero cómo? Bueno, vos armás. Entonces sentí la necesidad de darle una forma, algo que luego fui cambiando. Porque esto que llamé ecología y extensión universitaria, en realidad tendría que llamarla mi visión de la extensión universitaria desde la perspectiva ecológica, tal vez. Y está un poco fundado en experiencia, primero en lo que conozco de Cosio, que es lo que voy a aclarar, y segundo en mi experiencia no solo académica como profesor, sino que fui durante 2 periodos consejero superior en la universidad, y en el último periodo integré la comisión de extensión universitaria, evaluando proyectos de investigación de muchísimas unidades académicas, y prácticamente ninguno, por no decir ninguno, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Lo que siempre me preocupó mucho, ¿cómo puede ser que otras facultades salgan a la comunidad y Derecho no? O que piense que hacen extensión solamente por el hecho de que abren un consultorio jurídico gratuito. No es eso. Eso lo dejo para más adelante. Pero quería empezar diciendo y creo que las 3 posturas se van a integrar, porque yo no voy a hablar desde la sabiduría del profesor Raffo, que lo conoció tanto a Cosio y que tan bien conoce y habló sobre su tesis doctoral, ni tampoco sobre el gran trabajo de recopilación que hace Diego, porque yo, es cierto, conocí la obra de Cosio, pero fundamentalmente encuadrado en el contexto de la teoría ecológica, cuáles eran sus bases fundamentales. Mi maestro, mi profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales fue Juan Carlos Smith, que fue discípulo de Cosio. Abel Aristegui, también discípulo de Cosio, luego peleado y amigado con sus famosas oposiciones fundamentales a la teoría ecológica. Hicimos una reunión de seminario para leerlas. Y yo digo que la perspectiva, el tiempo cambia todo, cambia. Hoy, antes de comenzar la charla, hablábamos sobre si somos los mismos o no somos los mismos. Desde el punto de vista existencial no somos los mismos. Y coincido en esto, pareciera que nos hubiésemos puesto de acuerdo, porque yo les iba a decir que soy el mismo, pero no soy el mismo. Cuando conocí a Cosio yo tenía, hace 37 años, era un abogado recién recibido, en el año 81, y se dio algo muy particular. Conocí a Cosio, y en el ámbito de la facultad también conocí a quien después fue mi esposa y sigue siendo mi esposa actualmente, que luego fue profesora de Sociología, Introducción a Sociología. Y ella también fue una gran admiradora de Carlos Cosio, y muy jóvenes, siendo jóvenes y novios aún, asistíamos no solo a las conferencias que Cosio daba formalmente en el ámbito de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, sino, yo le comentaba al profesor Raffo, a las tertulias que eran por ahí más interesantes, informales, que solían ocurrir cuando Cosio venía a La Plata. Se alojaba en la casa de un amigo, un legislador justicialista, Jorge, creo que se llama el hijo, el apellido es Lescano Gorordo. Lescano Gorordo, cerca de la estación de trenes, de la estación de micros, y a la mañana íbamos nosotros, nos reuníamos ahí, tomábamos café con medias lunas y lo escuchábamos a Cosio subyugados, ¿no?
Y bueno, el tiempo hizo que después transcurriera el tiempo y yo ahora me encuentro como profesor ya con unos cuantos años en la Facultad de Derecho, como profesor titular de Introducción al Derecho ya hace más de 30 años. Y lo que yo veo de Cosio es lo mismo, pero no es lo mismo, lo siento de una forma totalmente distinta. Ahora sí, sigo apreciando la calidad humana, académica, jurídica y pedagógica, y además la sensibilidad de Carlos Cosio. Eso me resulta inmodificable. Y bueno, en el contexto de esta perspectiva histórica yo me propuse hacer una especie de rompecabezas, en donde encajan varias cosas de las que se dijeron acá. Así como Plutarco escribió alguna vez su libro Vidas Paralelas, que confieso no he leído, pero siempre he glosado alguna parte de él y conozco cuál es su sentido, digo, bueno, acá se me ocurrió combinar tiempos paralelos y tratar de ensamblarlos. Ustedes dirán después si es acertado o no, pero por eso digo que es una interpretación. Y otra cosa más, le tengo que agradecer a Diego este estímulo, porque si no fuera por él, no me hubiese puesto a analizar o a vislumbrar esta otra faceta de Cosio, que es, no sé si es más importante, es distinta, es diversa, es muy amplia, pero hace a la vida universitaria, que creo que es la vida que todos nosotros hemos elegido. Kelsen y Cosio, momento de cambios. Ambos vivieron en momentos de cambios. A pesar de que se pelearon acá en la Argentina, yo creo que los dos trataron de encontrar soluciones en épocas en las que se generaron importantes modificaciones. Kelsen se formó, se vio influenciado por el Círculo de Viena. Por el Círculo de Viena, la filosofía del Círculo de Viena, que tuvo una existencia relativamente corta como agrupación, de 1931 al 36, pero tuvo como característica, primero, la palabra círculo obedecía a que todas las disciplinas eran equidistantes, no había una más importante que la otra, y segundo, que veía la filosofía desde una perspectiva, y a la ciencia, desde una perspectiva muy amplia, combinando ciencia, filosofía, psicoanálisis, arte, y dentro del arte también la pintura, la música, y el periodismo. Todo eso se dio en una Viena convulsionada en épocas en que finalizaba la Primera Guerra Mundial, finalizaba el Imperio Austrohúngaro, temblaba el piso en el centro de Europa y había que encontrar nuevas bases de certeza jurídica y algunas pautas de objetividad en el concepto de justicia que Kelsen trató de solucionar a través de su teoría pura y a través de su aporte positivo hecho de hecho fue uno de los partícipes de la redacción de la Constitución de la naciente República Austríaca. Por otro lado, nosotros acá en la Argentina, pasando el Océano Atlántico en las otras costas y bien al sur, estábamos viviendo otra cosa en esa época, en esos tiempos paralelos. No tuvimos una Primera Guerra Mundial, por suerte no la tuvimos, pero tuvimos nuestros problemas también en esa época. Pero fíjense que es curioso también que para esos tiempos, creo que según tengo relevado fue aproximadamente en 1916 cuando se produce la primera de las venidas de José Ortega y Gasset, que le da una visión distinta a la filosofía cientificista y positivista de la época. Ortega y Gasset, de quien se decía que hacía metafísica y no hacía verdadera filosofía desde la perspectiva crítica que le hacían. Un poco esa crítica que le hicieron en la época me hizo acordar a la misma crítica que Kelsen le hacía a Cosio, diciéndole que la teoría egológica es metafísica. Y yo digo, bueno, si en realidad la teoría egológica tiene un profundo sentido humanista y el hombre es por esencia metafísico. Ya el preguntarnos qué es lo que va a pasar mañana hace que tengamos una esencia metafísica. Y bueno, esa filosofía ortegana pegó, incidió acá. Recibimos una gran corriente inmigratoria con gente de distintas clases sociales, con distintas inquietudes, con distintas ideas. Paralelamente a la introducción de esa filosofía existencialista influenciada por el neocantismo de Ortega,
Alejandro Korn, desde la Universidad de La Plata, trató de dar la forma a un socialismo ético, también luchando contra la estrictez del cientificismo. Y también surgió acá una especie de vanguardia estética en la que se proyectó desde el punto de vista literario en la obra de Rubén Darío, es decir, buscar ese panamericanismo, incluso el mismo Amado Nervo, a quien tanto le gustaba a Carlos Cosio recitarlo, particularmente la poesía En Paz, a quien yo se la he escuchado recitar. También desde la perspectiva de las artes plásticas, en donde participó Emilio Petoruti, que fue tío abuelo mío. ¿Ah, sí? Y bueno, formó parte de todo ese movimiento mantinfierrista, con una visión social, americanista, distinta, que causó un gran impacto en lo que sería y lo que venía siendo la reforma universitaria, que surge, digamos, históricamente en 1918. Verán ustedes que no son todas fechas exactas, pero son momentos coincidentes, eso es lo que yo quiero decir. Bueno, la reforma, ¿qué significó la reforma universitaria? Ya lo saben todos, una especie de democratización de la universidad, participación estudiantil, la libertad de cátedra. Está bien que los concursos son cuestionados y cuestionables en algunos casos, pero fue una lucha contra la perpetuación de una determinada casta oligárquica que estaba enquistada en las universidades y que no hacía lugar académica. Bien, eso es lo que fue la reforma. Paralelamente, estoy llevando tiempos paralelos, en La Plata surgió otra necesidad. La Plata fue fundada, es una ciudad muy joven, no tenemos historia casi, y los pocos edificios históricos que tenemos los estamos conservando bien, pero algunos hasta los han derrumbado, es lamentable. El 19 de noviembre de 1882 es fundada la ciudad de La Plata, y como proyecto, no solamente era un proyecto político, sino que además era un proyecto cultural general, necesitaba tener una universidad. Es por eso que a los pocos años se crea la Universidad Provincial, que a partir de 1905 pasa a ser Universidad Nacional de La Plata, presidida por su fundador y primer presidente, Joaquín Víctor González. Joaquín Víctor González realmente planteó 3 ejes fundamentales en la Universidad de La Plata: la investigación, la docencia y la extensión, que son temas que después se toman también en la reforma. Y en uno de los párrafos en donde González habla de cómo organiza a la universidad, en la memoria que le envía al gobernador de la provincia el 12 de febrero de 1905, dice que él quiere organizar una universidad de tipo carácter científico y experimental en la que se desarrollara con amplitud la investigación, la extensión y la interrelación de los profesores con otras unidades académicas sobre una base democrática y de excelencia, de una enseñanza con criterio amplio que deseche el concepto de universidad dogmática. La Plata constituyó así el laboratorio fecundo de experiencia que no fue posible en otras universidades del país en ese momento. La extensión universitaria, por la cual se promovió el conocimiento hacia todas las clases sociales y en todas las ramas del saber, en la seguridad de que el bienestar, estoy citando a González, el bienestar solo se logra a través de la educación y que ella se enriquece y se modifica con la continua vinculación comunicacional entre la comunidad científica y toda la sociedad. Cosio no es casual tampoco, no lo considero casual que Cosio empiece también en La Plata, en el año 1935, son años después. No puedo imaginar cómo habrán sido las clases que dictaba Cosio. Una vez el profesor Abel Aristegui me contó que él asistía, le dijeron, sí, hay un profesor de filosofía del derecho que se llama Cosio, y daba clases en un aula muy chica en el edificio actual del rectorado de la universidad donde funcionaba la Facultad de Ciencias Jurídicas, y entró muy tímidamente, así tomó contacto con Cosio y con la teoría ecológica. Eso lo contó Abel Aristegui cuando vinieron Tomás y Miriam a entrevistarlo para ese trabajo que hicieron para el Instituto Hans Kelsen. El derecho, la gran revolución, por decirlo de alguna forma, en el sentido ecológico también, que produce Cosio, es no nos olvidemos de que el derecho se encuentra vinculado a la vida humana. Cosio le dio un verdadero
valor agregado a la teoría pura del derecho. Yo sé que luego se produjo la famosa disputa, el debate entre Kelsen y Cosio, del cual ya van a ser casi 70 años, y yo propongo un metadebate. Es decir, no nos olvidemos de Kelsen y Cosio, pero no sigamos debatiendo si él le dijo esto, si él le dijo lo otro, si le pagaron el pasaje o si no le pagaron el pasaje, como comentábamos hoy con el profesor Raffo. De la misma forma que no tiene sentido que pensemos en la reforma universitaria como fue 100 años atrás, con esa imagen en la que se ve a los estudiantes que iban todos vestidos con saco, corbata y sombrero levantando la bandera en el edificio de la Universidad de Córdoba. Entonces, pensémoslo con un criterio actual. Y realmente Cosio nos dejó un legado para algo que para él era su futuro y para nosotros es imperiosa actualidad. El derecho no se puede desvincular de la vida humana. Y la extensión universitaria es uno de los grandes pilares de la reforma y que nos permite precisamente vincular el conocimiento científico con la realidad, modificándola y modificándose. La extensión universitaria es un nuevo hacer que posee entidad distinta a la enseñanza y la investigación y las enriquece. Es un nuevo conocimiento específico porque trasciende la formación profesional universitaria, dándole una proyección social igualadora. Esto lo he escrito yo, pero en realidad he tomado ese concepto de igualación de la teoría ecológica. Nuestra misión como profesores, y se lo digo a los alumnos, por supuesto que es dar nuestras clases, pero transmitir ideas creando igualaciones en libertad. No somos todos iguales, somos distintos, tenemos que darles la posibilidad, tenemos que facilitar la creación de esas igualaciones. Y creo que ese es el gran aporte de la teoría ecológica. El conocimiento científico tiene que salir del aula, tiene que anclarse en la realidad social, tomar un poco ese conocimiento, por llamarlo de alguna forma, el conocimiento vulgar, lo que se capta de la realidad social, esas circunstancias arcónticas, las circunstancias relevantes de cada caso, de cada problema, y volver a retransformar el mismo conocimiento científico. En la teoría ecológica hay un párrafo donde Cosio dice: el derecho adquiere vida cuando tiene sentido común. Y esto es lo que le da sentido común al derecho. Si no, nos encontramos con decisiones que no tienen sentido y nos encontramos debatiendo interpretaciones normativas sobre el sexo de los ángeles o cualquier otra cosa sin sentido. Precisamente porque no hay sentido común, muchas veces se distancia el derecho de la realidad social, y eso es lo que creo que genera la desconfianza que mucha parte de la sociedad tiene en los abogados y en los funcionarios públicos. Yo no encuentro otra explicación a ese distanciamiento, a no haber tomado esa noción ecológica de vinculación de la norma con la conducta y esta en el contexto de la realidad social, en estos dos últimos hechos que ocurrieron hace poco, uno lamentablemente en la Ciudad de La Plata y otro en otro lugar del Gran Buenos Aires. En la Ciudad de La Plata hace poco, un chico de 10 años fue muerto a 10 cuchilladas por su padrastro, un chico de 10 años. En el Gran Buenos Aires, un chico de 10 años mató con un arma a su padre porque estaba golpeando a la madre. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Qué me van a decir acá? Que hay homicidio, pero no hay solamente un homicidio, hay toda una realidad social atrás que probablemente el juez de familia no haya sabido ver. Es decir, falta conexión. El producto de la universidad le falta enraizarse en lo social. Yo creo, en ese sentido, que la teoría ecológica nos dio herramientas fundamentales para tener esta visión del derecho totalmente actual, enriquece el conocimiento científico, permite crear igualaciones en libertad, y cito textualmente, y con esto cierro, una frase de Cosio que está en el artículo que vos has mencionado de la función social de las escuelas de abogacía, cuando Cosio dice: urge hoy más que nunca, 1942, pero podría ser hoy, el día de hoy, meditar sobre la función social que cumplen las escuelas de abogacía, porque el espíritu jurídico de un pueblo no nace y crece arbitrariamente dentro de los muros de sus casas de estudio, desligados de la comunidad que lo condiciona y que por eso algo le exige. El profesor Raffo
en un artículo que tiene publicado en La Ley, dice Carlos Cosio, el filósofo de los nuevos horizontes. Carlos Cosio ya falleció, pero nos sigue poniendo permanentemente nuevos horizontes y fue realmente un estandarte de la Reforma. Y creo que en la estrecha relación de la filosofía ecológica con la Reforma se encuentra también vinculada, y la encuentro yo en el apotegma que se encuentra en la base del escudo de la Universidad Nacional de La Plata, porque Cosio también luchó en favor de la ciencia y en favor de la patria. El escudo de la Universidad de La Plata, debajo de la imagen de Minerva, la diosa de la sabiduría, dice pro scientia et patria. Nada más. Muchas gracias, Carlos. Ahí lo Damos por cerrada la presentación y abrimos un diálogo. tengo abierto. Sí, yo después lo mando, se lo mando. Sí. Vos mencionaste de las visitas de Ortega y tengo ahora en la memoria, creo, Cosio menciona que él lo fue a escuchar en una de sus visitas que estuvo por Tucumán, que él le hace llegar luego esta tesis por correo. Eso no lo y que sabía. se queja de que luego Ortega no la cita porque aparecen ideas más o menos parecidas en su libro sobre la universidad. Esto lo cuenta en la carta a Capel. Una vez leí que Ortega se quejaba y él había dicho yo en mis circunstancias, y después vino Heidegger y habló de la intensa y las circunstancias y dijo Ortega, yo lo dije antes, ¿Cómo, Julio? Perdón. yo había leído un artículo que Ortega se quejó de que él había dicho en la meditación del Quijote, yo soy yo en mis circunstancias, y antes que Heidegger desarrollara en Ser y Tiempo, la relación de las circunstancias, y entonces yo le dije, bueno, y yo recuerdo que le pregunté, yo leí algo que me le preguntaba, Carlos, Ortega dice que él lo dijo primero y se queja de Heidegger. Es verdad, dice Carlos, Ortega lo dijo primero, pero no lo desarrolló. Porque Ortega, era un hombre del club. Iba a jugar al tenis, después del partido de tenis se iba al bar del club y agarraba unas hojas y escribía unos artículos extraordinarios, y después su preocupación era el partido de tenis el otro día, y así, entonces alternaba, dice, la vida social con sus grandes artículos filosóficos. En cambio, Heidegger tomaba la idea y se ponía como alemán a trabajar, y hizo Ser y Tiempo, que es entonces, es verdad, Ortega lo dijo antes, pero el que lo desarrolló hizo una filosofía a partir de eso fue Heidegger. No, pero qué linda vocación que hizo de Cosio con el tema de esa definición, que es la definición de la justicia, que es la creación de igualaciones de libertad, ¿no? Y cómo captó, te ha presentado el tema de la relación con la vida, la teoría económica. Sí, yo estaba, el otro día, que trataba de hacer un ejemplo vulgar de la diferencia entre Kelsen y... Porque los dos fueron grandes los aportes que hicieron. Decía, bueno, si habláramos de fútbol, Kelsen nos explicó y nos enseñó bien qué es la pelota. Cosio nos enseñó a jugar. Es eso, es el movimiento, es el derecho en movimiento. Y eso es lo que asusta muchas veces, que el derecho no es certeza. En el derecho hay pero no es que sea todo verdadero o falso, hay muchas incertezas. En la vida hay incertezas. Y eso es lo que a veces también descorazona a los alumnos, que vienen a buscar algo, dado A debe ser B. Bueno, repitan eso, ya son abogados. No, que son tantas cosas, ¿no? Luna, curiosamente, no se quiso hacer crítica y decir a nadie. Pero yo la gran crítica, o que hago del tema del positivismo normativista, o la analítica, que tiene mucha demanda, pero creo que también es verdad. Yo pregunto, ¿dónde están los especialistas que aplicaron la escuela? ¿Dónde están los administrativistas analíticos? ¿Dónde están los penalistas analíticos? Yo digo, ecológico, administrativista, Pancho Linares, el otro, penalista, Talión, no sé quién. El derecho civil estaba un juez que era Quintero, que era un juez que escribía en los contratos y analizaba los contratos. Entonces, en cada rama del derecho, uno puede encontrar Lino Palacio procesal, Lino Palacio.
Y yo no encuentro las distintas ramas del derecho, profesor, digan, yo lo he hecho profesor desde el punto de vista analítico o derecho penal. Porque en una era una visión fecunda y en otra interesante. Vos fíjate que de todos modos, no voy a cargar las tintas sobre Nino, por supuesto, pero voy a reivindicar una cosa. Fíjate que a mí me gusta el Nino más infiel a sí mismo, por ejemplo. El que hace la crítica de la dogmática, o el que habla del mito del legislador racional. Y ahí no hace filosofía analítica. Ahí cuenta la cruda y verdadera realidad de cómo se sancionan las leyes y cómo desmorona el mito del legislador racional sobre el cual se monta justamente la filosofía, o muchos del positivismo jurídico más ortodoxos. Y ahí no es analítico el lenguaje, ahí es realista. Ese me gusta. Y otra cosita más de Nino, bienvenido, adelante. Fíjate que lo dicen en Introducción al Análisis del Derecho, evoca a Cueto Rúa, y él dice es urgente con esto que decís vos. Dice Nino que esto lo aprendió de Cueto Rúa. Cueto Rúa, por supuesto, llegó de toda la vida. Que hay que desengañar al alumno de Introducción al Derecho tan pronto como sea posible, de que ahí en esa materia va a encontrar una respuesta única para todos los problemas. Sí, sí. Y en eso yo me refiero ahora. Pero fíjate que es infiel con sí mismo, digamos, no es analítico en el lenguaje. Bueno, retomar lo que decía el doctor en certezas de derecho. Cuando Coyos vino de una conferencia en Ceará, Fortaleza, porque en el mundo acá lo ignoraron, pero en Brasil, en otra parte del mundo, en España, en Polonia, en Portugal, en Polonia, en Sí. Robletti. Bueno, vino de esa, yo había escrito ese trabajo, había presentado sobre el capitalismo, Sí, la crítica de la jurisprudencia. La crítica de la jurisprudencia como crítica capital. Y si no, acá hay se habla siempre de la percepción de la seguridad jurídica. Y yo digo, cuando una de las partes tiene absoluta seguridad jurídica, el otro tiene absoluta inseguridad jurídica. Entonces no puede haber absoluta seguridad jurídica. Tiene que haber estas incertezas y estas inseguridades. Claro. La seguridad jurídica total de uno es el desamparo del otro. Claro. La única seguridad que el desamparado es de su inseguridad. Bueno, muy interesante. Muy bien. Qué bueno. Sobre el papel de la experiencia en general, se ha hecho un estudio en la teoría egológica, la importancia de la experiencia en la vida, en el derecho, porque a mí me parece que lo que Carlos hacía, recuerdo miles de diálogos, ¿no? Siempre recurría a la experiencia con un valor filosófico de acceso a la realidad. Eso está más o menos estudiado en la teoría egológica en algún aspecto. Sí, yo creo que sí, porque efectivamente los que nos abocamos porque la conducta finalmente es una experiencia privilegiada en el caso del juez, pero la experiencia como un concepto filosófico. Me parece que es el punto de partida, no sé si lo voy a compartir conmigo, pero sobre todo en los profesores de introducción de derecho, digo, los que toman contacto con los alumnos del primer año. Sí. El RAFO tiene unos ejercicios, digamos, fenomenológicos muy intuitivos de eso, que algunos lo toman de Cueto Rúa, y yo te escuché a vos en tus clases hablar de esto, ¿no? Cuando uno se plantea frente al alumno, yo se lo digo, a veces se sorprenden cuando le pregunto, ¿alguna vez en su vida, cuando por primera vez fueron a comprar una golosina al kiosco, el kiosquero le dijo, no, mire, usted es incapaz de contratar, no le puedo vender un alfajor? Y se ríen, me dicen, ahí está la experiencia. ¿Ustedes sabían lo que era un contrato de compraventa cuando leyeron el Código Civil? ¿O lo saben desde la primera infancia cuando alguna vez compraron una golosina? Sí, además, Con el tomando el sentido Pero no es experiencia empírica. Entonces, eso no es experiencia empírica. Eso es una experiencia que tiene que ver con una experiencia de función de lo institucional. Hay que distinguir. Por eso no sé de qué tipo de experiencia estabas hablando vos. Yo estoy hablando de una especie de trama de la experiencia donde está inserta esa certeza de la que hablaba Julio, la incerteza, la falta de certeza es cuando vos insertas una experiencia en la vida. Claro, Gonzalo. Que la ley, bueno, digamos, un Kelsen a lo mejor no le daría tanta importancia, no sé, estoy hablando de... A ver, Gonzalo, digamos. No, quizás mencionó, igual está el dato histórico, digamos, biográfico, pero ya que mencionó a Heidegger, yo sé que, de hecho, andamos investigando aquí unas cosas de Kelsen, y estoy rastreando lo que sería la influencia de la fenomenología husserliana en Coyo y en Kelsen también.
Cosio se hizo traducir ideas, acordate. Claro que yo Se hizo traducir. Otto Era Lanfeld. Lanfeld. Cuando nadie tenía ni idea. Lanfeld era el traductor del instituto oficial. Lanfeld era. Sí. Otra. ¿Pudiste hallar esa traducción? Porque yo sé que existe, pero... Sí, la Ah, ¿sí? ¿La de no, Lanfeld? no la puse. Tengo la teoría pura. No, hay... disculpame que nos vamos por Idea, la nota al pie, idea. ¿no? Pero yo sé que existe, porque está citada por Lorenzo Carnelli, un jurista uruguayo, una versión traducida por Langfelder. Pero no sé... ¿No es el mismo que tradujo la teoría pura de Kelsen? Ese sí. Es el mismo, ¿no? Bueno, no, pero la traducción que se ¿Pero qué ibas a decir con el tema de la experiencia? La del La francés, primera traducción la de que se Moisés de la teoría pura era la de Udeva, que era la Eso es del 53. Esa es la de Moisés Nil. Cosio hizo traducir en el 42. Claro. 41, pero esa la hizo Tejerina. Después la borraron. Esa la hizo Jorge Tejerina. Tejerina. No, es que la idea la tengo que empezar, pero yo quería preguntar si... La influencia de Husserl. Sí, porque era que decían Heidegger, que en realidad al final Heidegger lo toma de Husserl, el problema de la reducción fenomenológica, no se lo explico ni Ortega, ni Heidegger, ni nadie. A Husserl. Y el problema de la experiencia del yo y la reducción fenomenológica, a mí me da la sensación, porque todavía no tengo que ver más cosas, me da la sensación que quizás sea una experiencia de corte fenomenológico, que era el modo a través del cual... Sí, por me eso da la hablo de una sensación experiencia que filosófica. él podía trasladar la noción de lógica, digamos, de Kelsen, que era más positivista, más de Viena, lírica, digamos, pero en El sentido círculo del bien. Sí, más acotada, como esa misma la podía mover hacia la conducta humana, pero no la conducta como experiencia empírica total, sino como una experiencia institucional, una experiencia jurídica, que en realidad no la ves porque no ves las compraventas. Exacto. De hecho, no ves ni que estás en clase. Tal cual. Estás en clase, pero Claro. sos experiencia. Si tomamos esa distinción de experiencia empírica y experiencia institucional, sí, me parece que la forma de comprender lo que Cosio está queriendo decir es correcto lo que vos estás diciendo, al menos yo lo entiendo así, me parece que la forma de entenderlo Más es... clara con que se esa. haya hecho traducir Husserl, a mí me... Hay muchos equívocos con esto, porque el equívoco y un naturalista es creer que Cosio habla de la experiencia buena, o sea, no mete ahí, ¿no? Los principios, la ética, parece que entonces caemos en la misma distinción, ¿no? Lo bueno es derecho, lo malo no es derecho, esto es un naturalismo. Cosio nunca jamás dijo eso. Y digo, hay malas interpretaciones con esta idea de qué quiere decir Cosio cuando habla de experiencia. Tampoco quiere decir con experiencia el decir tener una dilatada trayectoria, que es sinónimo también de experiencia. Cosio no habla de eso. Yo Habla creo que de el otra tema cosa. un Me poco parece que pasa la comprensión es correcta. por el tipo de objeto que experimentamos, ¿no? El objeto cultural o el objeto natural. Y se me ocurre vincularlo a esto con el concepto de experiencia natural y experiencia jurídica que plantea Cosio, lo plantea en la teoría ecológica, lo plantea también en el derecho judicial. Cuando dice que la experiencia natural tiene una estructura ideal y necesaria, claro, y un contenido material y contingente, y en la experiencia jurídica Cosio agrega entre medio la valoración jurídica, lo material y necesario, que es material y necesario. Ahí está el fin de la cuestión. Estaba por decir más o menos lo mismo que acaba de decir el profesor. Un rastro es que la teoría ecológica comienza con una introducción que es la fenomenología de la sentencia. Sí. Y en la fenomenología de la sentencia, él analiza, para hacer un paralelo con lo que hizo Kant con las ciencias, que dice, en el conocimiento de la ciencia hay una estructura a priori necesaria y contenidos contingentes. El elemento a priori necesario son como en Kant son las categorías de causalidad, necesidad, y los datos que de la materia, del mundo, son los contenidos de experiencia contingente. Y en cambio, dice Cosio, en el derecho hay tres niveles. La estructura a priori necesaria, la norma, la experiencia, dato de experiencia contingente, y un dato que es necesario, es a priori, pero es contingente en su contenido, que es la valoración, que se hace cargo de los valores de los hechos. Entonces yo creo que la experiencia está en eso, en los hechos, en los fenómenos de la conducta, que ¿no? Yo quería aportar, cuando los profesores dijeron el sentido común, yo creo que uno puede hacer un ejercicio en el derecho análogo al que cuentan que hacía Sócrates, que le hacía deducir a un esclavo en la teorema de Pitágoras, en la teorema de Pitágoras, preguntándole, y dice, pero todos lo saben. Yo creo que uno puede reconstruir el 90% o el 80% del derecho
Yo voy y le pregunto al señor, dígame señor, Recogiendo mire, hay experiencia. un señor Recogiendo que tiene experiencia. algunos chocolates y yo quiero comerme uno, ¿qué tiene que hacerlo? Y comprárselo, no, ese tipo. ¿Y pero qué es ese comprárselo? Y usted le da la plata y si no me lo quiere dar, no. Si usted le da la plata, se lo tiene que dar. Y si lo como y está podrido, no, uno, en la obligación del vendedor, entregar la cosa vendida. Y vicio reviditorio, si está podrido, no, le tiene que devolver la plata. Y si me enfermo, y no, reclamaré. O sea, yo puedo reconstruir todos los contratos. Digo, si yo quiero la boca, toma el colectivo. Y si el colectivo no quiere ir por otro camino, no. Ese colectivo, si usted le paga el pasaje, tiene que cumplir, o sea, obligaciones del transportador, cumplir con el itinerario pactado. Todo el grueso de las determinaciones del Código Civil, uno podría, una persona con el portero de la casa de uno, haciéndole preguntas como hacía Sócrates, reconstruir el conjunto. Seguramente no va a saber el aforo o el aduanero, eso no lo va a saber, pero el carozo de enseñar, si mire, yo fui una señorita, algo que de otro me gusta, se lo puedo sacar cuando no lo ve, no, te va preso. Entonces, puedo reconstruir el hurto, el robo, toda la Buenísima la estructura relación. jurídica con un diálogo de esa naturaleza del sentido común. Ahora, que interesante, justamente que hacía la pregunta era Sócrates. Sócrates hacía esa pregunta porque sabía la respuesta que iba a encontrar. La pregunta es quién sería el Sócrates hoy para responder lo que usted está planteando. Bueno, yo no estoy tan seguro. Eso es más difícil todavía. Yo no estoy tan seguro. Los diálogos de Sócrates, algunos son reales, pero más allá que Pero cuando él pregunta por la justicia, atrás, no sé si sabía que la condena que le va a dar. Él pregunta a distintas personas. Puedo imaginar que sabía o no sabía, pero me parece que la heterogeneidad de respuestas que va recibiendo muestra que él no busca una respuesta a una pregunta para confirmar la tesis de la pregunta. Pero él pregunta, van apareciendo distintas, pero van apareciendo en distintos interrogados muy distintas respuestas. Por lo menos en la República de la Justicia es así. Bueno, pero van apareciendo muchas respuestas. Porque hay muchos interrogados, no hay uno solo. Por supuesto, pero más allá de eso, la pregunta sería, ¿quién es el Sócrates contemporáneo para hacer ese tipo de preguntas? Yo no lo sé, claro que no lo sé. Era Cosio ese. De todo modo, me parece que el aporte, ya que estamos en una reflexión sobre el aporte universitario, no deja de ser una propuesta didáctica, una herramienta didáctica. Yo las veces que la he usado en el aula me ha funcionado. De dialogar con los alumnos, de hacerlos recuperar de la experiencia. Yo hace unos años publiqué un artículo en la revista Academia sobre un modelo de enseñanza ecológico, lo planteaba como un interrogante, que eran las reflexiones, un proceso de autorreflexión de mi actividad docente. Y tratar de ver, en definitiva, qué se puede hacer aprendiendo de esto para salir del modelo repetidor de normas, del que habla Nancy Cardinal. También ella muestra, digamos, como el modelo característico típico que todavía lamentablemente nos hace ver esas palabras de Cosio tan actuales, cómo se enseña derecho en facultades. Entonces, ¿qué hacemos los docentes si pensamos propuestas distintas para los alumnos que sean distintas de hacerle repetir normas? Y ahí cuando vemos que en todo caso pueden hacer otras cosas que parten de la autorreflexión, de la experiencia vivencial propia, yo al menos veo que hay una verificación de que es útil esto también para la didáctica, para la enseñanza del derecho. Le digo a los alumnos en primer año que dicen, lo primero que piensan ustedes es que van a estudiar normas, leyes, en una facultad que se llama de Derecho, y la gente por la calle pide justicia. Ahí ya tenemos el primer problema. La gente no dice leyes o derecho. La gente pide justicia. Bueno, es así. Yo enseñé a 8 años en Brasil, en Río de Janeiro, y después lamentablemente lo cambiaron, pero los efectos didácticos venían muy bien, porque en la puerta de los tribunales, el foro, ahí cerca del centro de Río de Janeiro, de la Plaza 15, había 3 estatuas. Una que era la norma, ¿no? Otra el derecho de la justicia. Y digo, hay 3 estatuas porque son 3 cosas distintas. Pasan por la puerta y La norma del derecho de son justicia. 3 cosas distintas. Entonces siempre va a juntar. Aprovecho para destacar y darte la bienvenida y agradecerte que está acá Pedro Cosio con nosotros. Y nada, saludarte y invitarte también a que... Estoy escuchando. Ya sé que estás escuchando, no te quiero forzar, pero no quiero dejar de mencionar. Yo vivía en Pedro la Ramón. acera 2464. Pedro Ramón, hijo Ahí de vive mi hermano Pedro, porque justo enfrente. sobrino No sé de si Carlos siendo la Ramón. familia, que la casa de la familia.
Pero a mí me decían que Y vivía... es médico como tal. El hermano de... La escena 2393. Claro, 2-3, 2-9, yo llamo 2-4, o sea, media cuadra más allá, vivía de frente. Ahí espero que una casa muy linda, Y era de mi abuelo. Era de mi abuelo. siempre que paso por ahí veo, me acuerdo cuando gano mi familia y mi hermano. En la calle La Es de mi Sede. abuelo, pero de mi abuelo materno, Ah, de Antonio Budavila. Porque yo tengo para atrás, mi madre fue la mujer del médico de Perón, pero fue la hija del médico de Irigoyen. la Y los dos descansan en la misma bóveda. médico presidencial. Bueno, yo fui médico de Frondizi, de Onganía y de Perón. No se privó nada. Es decir, yo contribuí con Perón, con Onganía fui médico de cabecera y con Frondizi fui médico de cabecera final. ¿De qué murió Onganía? Onganía murió de burro. ¿De qué? Burro. 5 días antes le dije que no hiciera lo que quiso hacer. No, 5 días no, porque estuvo como 15 días inconsciente con lo que tuvo. Pero él se le metió a meterse en política. Él tenía estrechez óptica severa. En esa época no se operaba a la edad que tenía esa estrechez óptica severa. Hablo del año 87, 86. Y él fue al consultorio y me dijo que 2 días después, si yo no siguiera Canal 11 o Canal 9, un programa político, pues se iba a meter en política. Yo le dije que si iba, se iba a morir. Me dijo que si no iba y no entraba en política, se iba a morir. Y al despedirse me dijo que iba a ir. Y yo vi el programa, los políticos lo sacudieron, se puso así colorado, a los 20 minutos hizo una hemorragia cerebral, entró en coma y nunca más se despertó. Por algo parecido entonces pasó con Perón. Claro. Yo lo traté mucho a Tayana, yo fui rector cuando era ministro, Tayana Padre, ¿no? Y él lo contó varias veces, Tayana, que Perón le dice, bueno, mañana voy a ir al Paraguay, no vaya, el clima, el frío, no está en condiciones generales de ir. No, lo que pasa es que, mire, está en riesgo su vida. No vaya porque va a poner en riesgo su vida, por el frío y el barco. Esto lo cuenta Y él dijo, no está bien, quédese tranquilo, doctor, que no ve. Y a la mañana siguiente, por el televisor, el noticioso decía, el general Perón en Paraguay, Yo vi. se agarró Aparte eligió una manera de viajar absurda, porque en lugar de tomarse un avión de acá a Asunción, que era 1 hora y media, ir cómodo, bajar, hacer todas las ceremonias, y después volverse a tomar un avión y 8 horas y media, a la ida decidió ir a Reconquista, Sí. parada militar al bajarse del avión. En esa época los aviones no, pero las paradas que estaban en intemperie y 2 grados había, llovizna. De ahí a Puerto Pilcomayo un helicóptero sin la calefacción. En Puerto Pilcomayo se embarcó en el Barreminas Neuquén, que equivalía a la cañonera con la que él había ido la primera vez, Sí. y entró en el puente de esa cañonera con 3 grados, chocho de la vida, viendo todo el pueblo. O sea, buscó. Tayana hacía el Pero él no muere por eso solo, eso fue un factor precipitante. Claro. Perdón, sí, él tenía Cuestión una enfermedad cardíaca. cardíaca que en ese momento no se podía operar por la edad que tenía. Y si usted observa, cada vez que tuvo un estrés de Seiza, el estrés de Tuvo un episodio. de echar a los muchachos, a los imberbes, Sí. a los pocos días se despertaba una agudización de su enfermedad coronaria. Después de 6 a los 10 días tuvo un infarto. Y después de los imberbes, empezó con una gira de pecho creciente hasta que hizo el infarto y se murió. Entre medio hasta el viaje a Paraguay. Pero empezó antes ya a empeorar su salud. Y esa parte de la historia también, porque acá en torcido el Estado de Derecho, como yo digo. No es derecho el Estado de Derecho, siempre es torcido. Lo cuenta el que quiere y como quiere. Claro. Unos sostienen una versión, otros sostienen otra. Pero el que estuvo ahí fue con nosotros. ¿No es cierto? Y yo sé muy bien el fastidio que sintió Perón por la gente que después lo colgó y ganó elecciones. Lo colgó atrás de su retrato y ganó elecciones. Eso es una realidad. Que esa gente haga y gane elecciones, pero que no lo cuelgue a él. El general decía, el movimiento es muy amplio, los hay compartidos y contemplativos, ortodoxos y heterodoxos, pero todos trabajan para el interés común. Yo le voy a contar algo que ustedes saben acá, que es realmente histórico y que nadie lo publica. ¿Ustedes saben cuál fue el último acto político de este hombre antes de morirse? Bueno, el último acto político, siendo presidente, fue firmar el decreto de transmitir el mando de Isabel. Pero el acto anterior, el decreto anterior. Una de las cosas que firmó fue lo de Campo. Bueno, aceptó
aceptar la renuncia a Cámpora, pero él no la firmó ese decreto hasta que no vino redactado por expresa orden de él, mi padre presenció todo ese asunto, que se omitiera agradecer a los importantes y patrióticos servicios prestados. Y en ese decreto se acepta la renuncia planamente, sin aceptar los importantes y patrióticos servicios prestados. Y cuando yo lo publiqué en mi libro, eso, a muchos de los que lo colgaban a Perón en elecciones les molestó mucho y me molestaron a mí. Claro, porque lo hace parecer. Claro, obviamente que tiene que molestar, pero lo hace parecer como ingrato, ¿no es cierto? Entonces, el pobre general hace parecer como ingrato. Pero, perdón que les haya interrumpido, ya les había... No, al contrario. Bueno, volvamos a la ecología. Pero hay una referencia al hermano Pedro en el libro. Obvio, yo como que eso es Las porque persecuciones que también se padeció mi hermano Pedro de los Pilatos y de los... tu padre, en definitiva. Y de los pequeños Pilatos, los pequeños... Hablaba de los Pilatos. Fue víctima también, en definitiva, del golpe de Estado del 55, Claro. justamente. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Y disculpen mi ignorancia. Algunas cosas sé, pero otras no sé. ¿Por qué una persona tan profunda, con tanta sensibilidad y con todos los adjetivos que acá le han dado, ha sido tan ignorado, tan relegado? Es un tema importante y yo creo que se combinaron muchos factores concomitantes. Sí. Uno, lo dijimos al comienzo, Sí. él nunca compartió la crítica oligárquica o clerical al peronismo. Sí. Entonces le pusieron el centro peronista y cuando vino el 56, atención que digo, él pone privado su carta de 1956, no del 55, que fue otro. Eso fue una. Después yo creo que la pequeñez, la solemnidad, acá se confunde seriedad con formalidad y con solemnidad de los argentinos, estoy diciendo. Entonces no soporta la grandeza y el talento. La mediocridad no soporta el talento. Y la media de muchos profesores eran solemnes, graves, formales, clericales, y Cosio no era nada de eso y además eran talentosos. Pero han pasado muchos años. Después de hacer una Ha pasado observación muchos familiar, años y es como que Cosio está fuera de los... Acá hay un responsable que se llama Ambrosio Gioja. Se llama Gioja. Ambrosio Gioja, que ocupó su cátedra puesta Lo ahí, ninguneó. y a partir fue su discípulo amado, porque en la primera edición de la teoría ecológica él dice, y estas ideas, del año 44, estas ideas las siguen un grupo de jóvenes, pléyades, dice, talentosas, qué sé yo, entre ellos, Ambrosio Gioja y Enrique Atalión, José Vilanova, no está por lo analfabético, porque si no estaría con Atalión. Arranca con Gioja. Ese es el que se queda con la cátedra de él, y cuando asume y él queda echado, él se dedica a enseñar un tema importantísimo como es el pensamiento de Kelsen, valiosísimo, pero excluyendo todo lo que tenía que ver con la teleología. Y a partir de ahí, esa es mi interpretación. Habrá otra. Se suprimió por décadas. Sí. ¿Le puedo agregar algo? Sí. En el hermano de Carlos, Pedro, mi padre, en 1945 fue dejado cesante como jefe de todo el manejo cardiológico de salud pública del departamento de En el 55, ¿no? No, en el 45 por antiperonista. Ah, O sea, el régimen que surge en el 43 lo echa por antiperonista. pero no existía Y el en el peronismo en esa 56 época. No, pero no existía el peronismo en el 43 no existía. No, pero en el 46 entonces. Ah. Lo dejan cesante y queda cesante del Departamento Nacional de Higiene. Él llega a profesor titular en 1950 de Ensayología. A Hussein también. En el 55 la Libertadora, el 56 lo echa por peronista. Por peronista. Era antiperonista y era peronista. Bueno, eso en Argentina. Esto en la UBA, ¿no? Y sí, En a la Hussein universidad, Es en la Universidad de La Plata, desde que yo tengo conocimiento, yo ingresé como estudiante en el año 75, y desde ese entonces y desde antes hasta ahora, en los programas de introducción al derecho y en filosofía del derecho, con criterio amplio, tiene una orientación neocantiana, kelseniana y ecológica. Son el panorama que se ve.
Pero los alumnos terminan hablando de... ¿A quiénes recuerdan de Introducción al Derecho? Nos hablan de Kelsen y cosas. Después están, por supuesto, pero es un poco lo que le... Un día. Eso será La Plata, pero acá... No, por eso digo, en La Plata, desde que yo ingresé en la facultad, todo... Incluso hablo, por ejemplo, de la universidad más de, no sé, más mimo, saldo, gorda, incluso de otros países como de Brasil, de Uruguay. ¿Saben más de cosas que la UBA? Sí, el problema es la UBA, digamos, me parece que... Ahora estoy enterando por... Tucumán enseña filosofía del derecho, Bueno, tiene introducción. quédate que hacemos una foto, ¿no? Quédate que hacemos una foto con Tucumán Bueno, no tengo siempre Ya no, ya te saqué la ficha, te conozco, Rafa, hace tiempo. Vamos a dar por cerrado la actividad y le invito a que hagamos una foto.